Hola, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos una nueva serie que hemos titulado Auxilio, cómo se crían estos muchachos. Y vamos a estar hablando acerca de la crianza de los hijos. Y si tú eres una persona que recién comienzas esta labor, esta etapa de tu vida, porque tus hijos están recién llegados o porque tienes tus hijos en una pequeña etapa, es decir, ellos están en los primeros años de vida, esta serie es para ti. Si tú eres una persona que ya tienes hijos que están entre los 7 u 8 años, esta serie es para ti. Si tus hijos están entrando en la preadolescencia o ya son adolescentes, esta serie es para ti. Y si tus hijos ya son jóvenes de 20, 21, esta serie es para ti. Si tú eres una persona que quizás eres soltero y no tienes hijos todavía, bueno, definitivamente esta serie te puede ayudar. ¿Por qué? Porque todos en algún momento somos partícipes de la formación de algún niño a nuestro alrededor. Si eres un líder de iglesia, si eres un educador y trabajas con niños, esto te va a ayudar. Así que bienvenidos a Auxilio, cómo se crían estos muchachos, y vamos a estar hablando acerca de la crianza de los hijos y de las bases y principios que nos pueden ayudar a tener éxito en esta maravillosa labor, en esta fascinante labor de ser padre, de educar y de formar familias como tal. Cada 4 años el mundo de alguna u otra forma se da cita para celebrar los Juegos Olímpicos. Cada 4 años, y por cierto, este año toca en Tokio celebrar los Juegos Olímpicos. Así que hombres y mujeres de diferentes latitudes del mundo se dan cita para probarse con los mejores atletas en los deportes como tal. Y cuando nosotros hoy día vemos en el área del atletismo, los corredores, lo veloces que son, como por ejemplo Usain Bolt, es difícil creer que hace apenas unas décadas atrás el mundo creía que era imposible, escúchalo bien, apenas unas décadas atrás el mundo completo del atletismo, de las carreras y de la velocidad, creía que para un ser humano correr una milla, una distancia de 1.600 metros, o 1,5 kilómetros aproximadamente, era imposible que un ser humano pudiera correr esa distancia en menos de 4 minutos. ¿Y sabes qué? Por muchos años los expertos tuvieron razón. Esa era la realidad, esa era la cruda verdad con la que se tenían que enfrentar todos los corredores, los velocistas, que era imposible. Tendrías que ser alguien de otro planeta para poder correr la milla en menos de 4 minutos. Quien pretendiera alcanzar esta meta sería un soñador, sería un ideal. Alcanzar esta meta sería un ideal, sería un sueño prácticamente imposible. Y ellos tuvieron razón por mucho tiempo, por muchos años. Nadie por muchos años logró correr una milla en menos de 4 minutos. Hasta que un joven en 1954 se atrevió a hacer lo imposible. Un joven que ante 3,000 personas en Oxford, Inglaterra, estuvo dispuesto a ir tras su sueño. Y sabes, él no se limitó a la realidad de que quizás en su familia no habían otros corredores. Quizás él era el primer atleta, el primer velocista en su familia. Él no se limitó a esa realidad, no se limitó a la realidad o a la cruda verdad de que nadie había podido correr la milla en menos de 4 minutos. Y el 6 de mayo de 1954, este joven fue tras su sueño, fue tras su ideal y logró lo imposible. El 6 de mayo de 1954, en Inglaterra, este muchacho logró correr una milla en 3 minutos 59 segundos con 4 décimas y su nombre fue Roger Bannister. Y Roger Bannister se convirtió en el primer hombre en la historia del atletismo en correr una milla en menos de 4 minutos. Él logró lo imposible, él logró alcanzar lo ideal. Ahora, ¿qué nos demuestra Roger Bannister? ¿Qué nos enseña Roger Bannister? Que podemos alcanzar el ideal sin negar
lo real, sin negar la realidad. Podemos alcanzar el ideal sin negar la realidad. Y ahora cuando se trata de que estamos creando familias, estamos formando familias, estamos creando hijos, todos nosotros tenemos un ideal, todos nosotros tenemos una familia ideal, un modelo de familia en nuestra mente, cómo quisiéramos que nuestra familia llegase a ser, cómo quisiéramos que nuestros hijos llegaran a ser en el futuro, el tipo de familia. Todos tenemos un ideal y tenemos el real, es decir, la familia que realmente somos, ¿sí? Y quizás tú has podido experimentar esto, has podido ver lo que tú deseabas tener como padres o los padres que tú deseabas tener y los padres reales que tuviste. Y quizás ahora estás formando familia y tienes un ideal, tienes un modelo, te gustaría poder ser de un tipo, de una forma, pero cuando evalúas muchas veces te encuentras con lo real. Y te preguntas muchas veces, ¿será que podremos nosotros algún día convertirnos en esa familia que nosotros hemos soñado con llegar a ser? Ahora, en el caso de mi esposa y yo, hemos aprendido algunas cosas de la crianza. ¿Saben? Mi hijo mayor actualmente tiene 20 años y mi hija menor tiene 19 años. Y hemos aprendido a lo largo de estos años, mientras entrenamos a este par de chicos para soltarlos a la vida, para que vayan y enfrenten el estilo de vida o el tipo de vida que ellos quieren llegar a lograr. Hemos aprendido, por ejemplo, que los días son largos. Cuando tú estás formando niños, estás criando niños, los días son largos, pero los años son cortos. Y lo que quiero decir con esto es que el tiempo pasa muy rápido cuando se trata de criar a los hijos. Ahí están de 2 o 3 años, parpadeas y ya tienen 7 u 8, ¿sí? O en otro parpadeo y ya están en los 19, en 18 años, y otro parpadeo y ya se graduaron, se hicieron profesionales, se empezaron a casar y empezaron a formar familia y se fueron. Y nos quedamos, la esposa y el esposo, nos quedamos allí. Los días son largos, pero los años son cortos. Lo que quiero decir con esto es que el tiempo, cuando se trata de formar a los hijos, de criar a los hijos, el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Así que cuando tú y yo estamos creando hijos, creando estos muchachos, formando estos muchachos, siempre te estás preguntando de alguna u otra forma, ¿habré olvidado algo? ¿Se me habrá pasado algo por alto? ¿Habré obviado algún principio que quizás tuve que transmitirles a ellos y que no se lo mostré, no se lo enseñé? ¿Estarán realmente capacitados ellos para la vida? ¿Sabes? Porque nuestra labor de padre se trata de entrenarlos para la vida, para que ellos vayan y enfrenten la vida, pero la enfrenten con éxito, no que vayan a ir incompletos o que vayan a fracasar. Claro que no. Entonces, esta labor de alguna u otra forma nos pone una gran responsabilidad y una carga sobre nuestros hombros. Y recuerdo la primera vez cuando me entregaron a mi bebé, mi primer varón. Esa sensación nunca la olvido, un padre primerizo. Y si eres un padre primerizo, sabrás a qué me refiero. Y si eres un papá o una mamá que ya sus hijos están grandes, pues te invito a que recuerdes ese momento cuando estabas en el hospital, en la clínica, y te lo entregaron por primera vez. Te lo entregaron por primera vez y te lo pusieron en tus manos. Y recogimos todo en la habitación porque ya teníamos que irnos. Mi esposa estaba de alta, ya el niño había nacido. Mi esposa estaba recuperada. Entonces vamos saliendo de la habitación, vamos saliendo de la clínica y tengo esta imagen donde volteo hacia atrás y veo a la enfermera y la enfermera se aleja, la que estaba capacitada a nivel de conocimientos y para los cuidados de un niño, de un recién nacido. Y nos los entregan a nosotros y nosotros nos vamos alejando con él y se empieza a hacer más presente o más concreta esa realidad de que ahora mi esposa y yo por primera vez vamos a tener a este niño recién nacido en nuestras casas, en nuestro hogar, y que va a estar bajo nuestra responsabilidad. Sabes que uno jamás olvida esa sensación porque uno se empieza a hacer preguntas como, por ejemplo, ay no, ¿y ahora qué? Ahora lo vamos a criar mi esposa y yo.
nosotros solos y quién nos va a ayudar a nosotros. Y no es hasta ese momento que tú comienzas a tener ciertas consideraciones, como por ejemplo, uno comienza a pensar algo como lo siguiente: solo porque he tenido un padre no significa que sé cómo ser uno. El hecho de que yo haya tenido un papá o que haya tenido una mamá o que tú hayas tenido un papá o una mamá no implica que realmente sepamos cómo ser un buen papá o una buena madre. Lo otro es que solo porque fuimos niños alguna vez no significa que sé criar uno. Y no es hasta ese momento donde tienes a tu hijo por primera vez en tus manos y que estás consciente de que ahora está bajo tu responsabilidad, que no te planteas una serie de cuestiones que por lo general abruman, por lo general dan miedo y no te entregan a tu hijo o a tu hija recién nacido con un manual y uno comienza a echar mano de lo que mejor recuerda o de lo que mejor le parece y en esto uno siente mucha incertidumbre. Mi esposa y yo tuvimos ventajas sobre algunas otras parejas. ¿Y por qué? Porque como éramos padres primerizos, nos volvimos una esponja de conocimiento. Así que mi esposa y yo empezamos a buscar libros y a ver videos sobre la crianza de los hijos, sobre los cuidados de los hijos y cómo educarlos y cómo enseñarles y cómo hablar de puntos específicos y puntos cruciales en la vida de un niño. Por ejemplo, cómo hablar acerca de la disciplina o de la responsabilidad para ellos. Cómo hablar de sexo con tus hijos, porque estamos en un mundo que todos los días promueve por los medios de comunicación y las redes, sexo, es un mundo exacerbado por el sexo. Entonces, cuando tus hijos se encuentran con estas imágenes, con estos conceptos y con estas escenas en las películas, tienes que darle respuesta. Así que mi esposa y yo nos dimos la tarea de estudiar y de consultar y ser estudiosos acerca del aprendizaje de cómo formar familia y cómo criar hijos, pero teníamos una ventaja a otras parejas y era que pertenecíamos a una iglesia y en esa iglesia teníamos muchas otras parejas, otros matrimonios que nos llevaban una delantera. Tenían hijos que ya estaban mucho más grandes que los nuestros apenas estaban recién llegando. Y entonces eso fue una gran ventaja porque empezamos a mirar y empezamos a ser realmente intencionales en acercarnos con estas parejas. Aparte que también estamos en el ministerio de adolescentes de nuestra iglesia, estamos trabajando con los adolescentes y cuando trabajamos con los adolescentes nos dimos cuenta cómo eran las relaciones entre estos padres y estos hijos. Y empezamos a establecer algunas comparaciones y esto nos sirvió y por eso digo que teníamos ventaja, porque nos sirvió para ver cómo habían relaciones realmente malas entre hijos y padres o entre padres e hijos y cómo veíamos ciertos modelos que definitivamente decíamos no queremos que nuestra familia nunca jamás llegue a ser como esta familia. Yo no quisiera tratar a mis hijos como este papá o como esta mamá tratan a sus hijos o el tipo de relación. Mira cómo sus hijos le hablan a estos padres. No me gustaría que mis hijos me hablaran en público de la manera como estos niños le hablan a sus padres y veíamos todos estos malos ejemplos, pero al mismo tiempo veíamos los buenos ejemplos y empezamos a ver, y cuando digo que nos acercamos intencionalmente, nos comenzamos a acercar a estas parejas que veíamos que realmente tenían una buena relación con sus hijos, que tenían una interacción saludable, sana, acorde, y que podíamos establecerlos como modelos y decir, wow, me gustaría tener lo que ellos tienen. Ellos se convirtieron en el modelo, ellos se convirtieron en el ideal. No eran lo que nosotros éramos, porque nosotros todavía no habíamos llegado a eso. Pero definitivamente nosotros queríamos saber si ellos tenían el secreto para una buena crianza, si ellos tenían la clave para una buena crianza. Entonces nosotros queríamos saber cómo lo habían logrado. Pero en varias conversaciones que teníamos, cuando le preguntábamos, ¿y cómo hacen ustedes esto? ¿Y cómo logran ustedes esto?
¿Sabes? Ellos en general no tenían idea exactamente de cómo lo habían logrado, de cómo lo habían alcanzado, porque para ellos era algo intuitivo, era algo que les venía natural en su manera de actuar, en su manera de corregir, en su manera de conducir a sus hijos y de interactuar con ellos en medio de las circunstancias. Así que mi esposo y yo nos dimos la tarea de comenzar a comenzar a observar estas parejas y qué tenían estas parejas. Entonces, de lo que te quiero hablar a continuación fue de algunas observaciones que pudimos ver en estas parejas, cosas que aprendimos de estas parejas en su interacción con sus hijos y que ellos gozaban de relaciones saludables. Una de las cosas que nosotros pudimos notar es que los padres que tenían buenas relaciones con sus hijos tenían menos reglas que aquellos que tenían malas relaciones con sus hijos. A diferencia de aquellos que tenían malas relaciones, cuando vimos lo que sería el antimodelo, era que estos padres tenían demasiadas reglas y estos niños eran rebeldes definitivamente. Yo creo que mientras más reglas le ponían, parecía que los chicos se volvían mucho más rebeldes. No tiene que ser así necesariamente, porque eso tiene que ver con el temperamento y el carácter de los niños, pero sí tenía que ver mucho con la interacción de estos padres. Y lo que vimos fue que habían padres que tenían tantas reglas que estos niños apenas estaban saliendo de un castigo para entrar en otro. Así que estos chicos siempre estaban en problemas. Y lo que pudimos observar con el tiempo también fue que a pesar de que había muchas reglas y muchos castigos, eso no sirvió de ninguna manera para que ellos modificaran su conducta. Por el contrario, siempre fueron rebeldes, siempre fueron revoltosos y siempre estuvieron en problemas. A diferencia de los padres que tenían buena relación con sus hijos, tenían menos reglas. Ellos iban y conversaban las situaciones y se sentaban y llegaban a acuerdos y establecían acuerdos y hacían a sus hijos responsables de ciertas cosas que habían hecho o cometido, y los resultados definitivamente eran totalmente diferentes. Lo otro que pudimos observar de estos padres, y llamámosle padres extraordinarios, padres que están teniendo éxitos en su relación con sus hijos, y gozaban de una relación saludable, es que no tenían miedo de sus hijos. Sí, y aunque te parezca, y si tú eres una persona soltera, si tú eres una persona que no tiene hijos, esto te puede parecer raro, que los papás o el papá y mamá, los padres tengan miedo de sus hijos, pues déjame decirte que sí. Se siente mucho miedo, se siente mucho temor cuando te toca establecer límites como papá o como mamá. Y porque tú sabes, tenemos un concepto de que el amor siempre es estar bien, el amor siempre es estar en armonía. Tenemos ese concepto erróneo de que el amor siempre es permisivo, siempre es decir que sí, nunca decir que no. Eso es amar, pero no es verdad. En la práctica de formar hijos, el amor tiene que ver con decir que no. El amor tiene que ver con decir hasta aquí, establecer límites claros. Pero solemos confundir esto y los papás sentimos miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo de nuestros hijos. Cuando a un papá o una mamá le toca presentar el no a sus hijos por esto, por aquello, o establecer una disciplina, o establecer incluso un castigo. Mira, hay mucho miedo porque tú sientes o crees o tienes el temor de que tus hijos te desprecien o te rechacen o te dejen de amar porque tú estás negándote a sus demandas que sabes como adulto que definitivamente a ellos no les conviene. Entonces, hemos visto y veíamos en los malos modelos, en estas familias que no tenían relaciones saludables, cómo estos padres tenían miedo a disciplinar a sus hijos, a decirles que no, miedo a que sus hijos no se enfadaran, miedo a que sus hijos no lloraran, miedo a que sus hijos no sufrieran por un no. Así que le permitían todo, le permitían muchas cosas y en realidad estos muchachos se volvían engreídos, se volvían malcriados definitivamente. Y cuando tú eres un padre o una madre que tiene miedo de la respuesta de tus hijos, entonces lo que realmente ocurre es que tus hijos están a cargo de la relación. Tus hijos dominan la relación. Incluso hemos visto modelos de familia donde los hijos son los que determinan muchas cosas en el matrimonio. Así que entonces pudimos observar todo esto
y definitivamente lo veíamos como algo que no era bueno. Entonces los padres, vuelvo y repito, los padres que tenían éxito, los padres que evidenciaban una relación saludable, no tenían miedo de corregir, no tenían miedo de decir que no, no tenían miedo de establecer límites. No eran tan susceptibles a lo que sus hijos opinaran de ellos. No, ellos estaban seguros y claros de que a ellos les correspondía establecer las normas, establecer las reglas, establecer los límites y que ellos eran los que estaban a cargo. Así que no estaban inseguros de sí mismos y no temían a sus hijos. Otra cosa que descubrimos, otro aspecto que descubrimos de los padres extraordinarios, aquellos que estaban teniendo éxito en su relación con sus hijos, es que estos padres se volvieron, y te voy a mostrar cómo lo diagramo, pero ellos se volvieron estudiantes de sus hijos, empezaron a observar y a estudiar, a darse cuenta cómo era el carácter, el modelo, la forma, el temperamento, a observar las tendencias, las inclinaciones naturales de sus hijos y al observar esto, entonces comenzaron a facilitar en lugar de forzar. Entonces, descubrieron y facilitaron en lugar de forzar, en lugar de imponerse. Te doy un ejemplo. Aquel padre que era atleta, aquel padre que fue deportista, no forzaba a sus hijos a que fueran también deportistas. Aquella madre que estuvo estudiando la carrera de medicina, pero por X razón tuvo que dejarla a medias, no pudo concluirla. Entonces, esta mamá es la que le obligaba a su hija a estudiar medicina, porque parece que para esta madre su hija era la continuación de su vida, ¿ok? Lo que ella no pudo lograr como mamá, entonces ahora forzaba a su hija para que fuera esa doctora que ella nunca fue, ¿sabe? Al contrario, estos padres, los padres que le funcionan, los padres que vimos que fluían con sus hijos naturalmente, se apartaron de ser ellos mismos, de imponer su modelo, de imponer sus ideales, para ir descubriendo realmente quiénes eran sus hijos y lo que sus hijos querían ser. Con esto no quiero decir que tus hijos siempre van a tener la razón, pero lo que pudimos observar es que estos padres se interesaron por respetar la personalidad, el carácter y muchos de los deseos de sus hijos cuando tenía que ver con las áreas en las que se interesaban, los deportes. Por ejemplo, yo personalmente me gusta el béisbol. Siempre me apasionó el béisbol. Y cuando mi hijo estaba creciendo, recuerdo que le propuse, ¿te gustaría jugar béisbol? ¿Te gustaría que te inscribiera en un equipo de béisbol? A lo que él respondió, no, rotundamente no. Y sabes, para mí fue como, bueno, qué decepción, pero yo entendía algo. Al haber visto a estos padres, yo decía, mi hijo no soy yo, Brian no es Dámaso. Así que Brian hará y se ocupará y se enfocará en lo que él naturalmente, por lo cual se siente atraído. También me han gustado las artes marciales desde que era un niño. Siempre quise practicar las artes marciales y hubo un tiempo de mi vida muy pequeño donde pude practicar artes marciales. También le propuse a mi hijo, ¿te gustaría que te inscribiera en artes marciales para que practicaras artes marciales? A lo cual él me dijo, no, tampoco. Y yo decía, bueno, él no soy yo definitivamente. Así que, ¿cuáles eran las cosas que le gustaban a mi hijo? ¿Cuáles son los deportes que le gustan a mi hijo? A mi hijo le gusta el fútbol, juega fútbol y le gusta el voleibol, le encanta el voleibol. En lo que sí coincidimos fue en la natación. A él le gusta la natación, a mí me gusta la natación. Y eso dio pie para compartir muchas cosas de cuando yo entrené natación con él y tener conversaciones. Pero en realidad estos padres pasaron tiempo descubriendo y facilitando, descubriendo y facilitando. Y por último, algo de lo que observamos y es de lo que vamos a hablar el resto del tiempo que nos queda, que pudimos observar y creo mi esposa y yo estamos convencidos de que es de los aspectos en cuanto a la paternidad,
este es el más importante. Yo creo que este es la clave. Y es que cuando observamos a estas parejas que tenían éxito en su relación con sus hijos, pudimos ver que ellos tenían lo que nosotros llamamos un matrimonio saludable. Un matrimonio saludable. Y yo sé que, bueno, que esto quizás no sea muy alentador para ti, porque este es el momento en que cuando ya sueltas tu libreta o tu dispositivo y dejas de tomar nota de lo que estoy diciendo, porque cuando yo hablo de un matrimonio saludable, entonces, y pudiéramos decirlo de esta forma, el secreto para una buena crianza, creemos que de todos los aspectos que te he nombrado, el secreto para una buena crianza es un matrimonio saludable. Pero esto, en lugar de ser una buena noticia para ti o para mí incluso, digo que aquí es donde dejas de tomar nota, porque miras hacia tu matrimonio y quizás llegas a la misma conclusión. ¿Tengo yo un matrimonio saludable? ¿Tienes tú un matrimonio saludable? ¿Tengo yo un matrimonio saludable? ¿Gozamos nosotros de tener un matrimonio saludable? Ahí la gran pregunta. Y creo que entonces aquí caemos en cuenta de que estamos descalificados de alguna forma. Estamos descalificados porque es una precondición. Si yo quiero formar bien a mis hijos, tener éxito en la crianza con mis hijos, tengo que tener un matrimonio saludable. Pero ¿cómo hago? Si reconozco en este momento que no tengo un matrimonio saludable, entonces quiere decir que no puedo formar bien a mis hijos, no tendré éxito en criar a mis hijos. Esa es la pregunta que hay de fondo en medio de esto. Y esto nos hace sentir como que estamos fuera del lugar, porque si el secreto para una buena crianza es un matrimonio saludable, quiere decir que entonces por no tener un matrimonio saludable. ¿Y qué es realmente tener un matrimonio saludable? La próxima semana vamos a hablar acerca de eso. Específicamente, ¿qué queremos decir con tener un matrimonio saludable? Porque si miro mi matrimonio, probablemente no es saludable. Es más, si tú miras y retrocedes un poco en el tiempo, el matrimonio de tus padres, te darás cuenta y entenderás muchas cosas que quizás el matrimonio de tus padres no fue un matrimonio saludable. Tuviste a papá, tuviste a mamá, o qué tal si tú fuiste criado no por tu papá, porque te crió solo tu mamá, porque tu papá abandonó a tu mamá, o porque tu papá y tu mamá se tuvieron que divorciar, porque tú tuviste que crecer quizás con una madrastra o con un padrastro. No fuiste criado por tu verdadero padre biológico, o en el caso de algunos, ni siquiera tu papá y tu mamá fueron los que realmente te cuidaron y te formaron cuando estuviste pequeño, sino que en tu caso fue algún familiar, quizás fue una tía, hermana de tu mamá o hermana de tu papá, o fue tu abuelo o tu abuelo. Te criaron tus abuelos, los papás de tu papá o los papás de tu mamá. Y créeme, y para mí sería más fácil hablar acerca de la crianza de los hijos y no hablar acerca de la salud de un matrimonio. Sería políticamente más correcto y sería más simple. De hecho, si tú me oyes hablar, entonces tú quizás piensas, Dámaso, ¿por qué más bien no hablas de la crianza de los hijos? Habla solamente de la crianza de los hijos. ¿Para qué meterse con la salud del matrimonio? Vamos, ¿quién tiene un matrimonio realmente saludable? ¿Quién tiene un matrimonio perfecto? Porque tú y yo sabemos, y todos nosotros sabemos, que no existen los matrimonios perfectos. Y no estoy hablando de los matrimonios perfectos, estoy hablando de los matrimonios saludables. Y quizás un matrimonio saludable puede ser ese gran ideal, ese gran sueño que tú tienes, que yo tengo y que todos nosotros de alguna manera perseguimos o quisiéramos alcanzar, pero que lo que tenemos es lo real y que no es necesariamente el ideal que perseguimos. Por eso comencé con Roger Bannister, porque podemos alcanzar el ideal sin negar el real. Y el hecho de que tú todavía no tengas un matrimonio saludable, el hecho de que incluso no provengas de un matrimonio saludable, no quiere decir que no puedes llegar a convertirte en uno. No quiere decir que jamás llegarás a alcanzar salud en tu matrimonio. Sería más fácil entonces hablar solo de la crianza de los hijos como algo separado, independiente, para no entrar en detalles y no complicarnos.
Pero sabes que tú y yo somos así. Tú y yo tendemos a lidiar, y no muy bien, con lo ideal y lo real. Lo ideal y lo real. Tendemos a lidiar con esto y no muy bien lo decía. Es más fácil divorciar la crianza, separar la crianza, dejarla a un lado. Es más fácil dejarla a un lado para poder solo hablar de ella, separarla del matrimonio. Pero quiero decirte una cosa, hay un gran error en esto. Y es que cuando tú y yo separamos al matrimonio, un matrimonio saludable, o separamos al matrimonio de la crianza, entonces estamos quitándole esa posibilidad a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a las generaciones futuras de un ideal, de un modelo a seguir. Te dije al principio que mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de compartir con otros matrimonios que cuando vimos lo que ellos tenían, nosotros deseábamos tenerlo también. Así que ellos se convirtieron en nuestros modelos, ellos se convirtieron en nuestros ideales. Y en base a lo que observamos con ellos y en base a compartir con ellos y aprender de ellos, entonces pudimos incorporar cosas que de alguna u otra forma nos han ayudado a tener éxito en nuestra familia, nos han ayudado en la crianza con nuestros hijos. Así que sí, vamos a hablar de la crianza de los hijos, pero vamos a echar al matrimonio o la salud del matrimonio o la condición del matrimonio a un lado, la vamos a negar. Entonces, número uno, estaríamos desproviendo, quitándole esa provisión, ese modelo. Es como ir a un campo de tiro, pero quitar todas las dianas, todos los blancos. ¿A qué le apuntarías? Si nosotros sacamos, y hoy la cultura hace eso, quiero que lo entiendas, la cultura, los medios de comunicación están, no es algo intencional, no es algo que está confabulado y concebido para, pero es la tendencia. Hoy, por ejemplo, hemos perdido la noción de una familia nuclear. Y cuando digo una familia nuclear me refiero a una familia donde está papá, mamá y los hijos. Ese modelo de familia, ya hoy día no hablamos de eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que existen muchas familias que están quebradas y despedazadas. Es decir, hijos de una misma pareja, hay algunos que están siendo criados en una casa y otros están siendo criados en otro. Algunos viven con el papá, otros viven con la mamá. Papá y mamá se divorciaron, papá y mamá fracasaron en su matrimonio, se volvieron a casar. Ahora entonces yo como hijo de mi papá comparto en mi hogar con mi papá y con su esposa, que es mi madrastra, con los hijos de mi madrastra, que son algunos ni son hermanos míos o son medio hermanos y son hijos de mi papá. Hoy día lo que más abunda es el defecto el fracaso de muchas parejas. Y como esto abunda, esta es la realidad que tenemos. Entonces, en un mundo así, y por eso como mundo tenemos dificultades con el Dios de la Biblia. Por eso este mundo se niega, este mundo decide omitir, decide pasar por alto lo que Dios y la Biblia proponen. Por eso es que como sociedad y como hombre o mujer, tú y yo y todos nosotros de alguna forma tenemos problemas con el Dios de la Biblia y con las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando miramos nuestra propia condición, nos damos cuenta que finalmente estamos descalificados. Cuando vemos en las Escrituras el modelo que Dios estableció para el hombre, para la mujer, es decir, para la familia, para el matrimonio, lo que Dios desea que lleguemos a ser como matrimonios, definitivamente se convierte en un ideal, en un modelo, pero un modelo que está muy lejos del alcance de muchos de nosotros, quizás de tu alcance, quizás de mi alcance o quizás del alcance de muchos de nosotros. Y eso nos descalifica. Pero como vimos con Roger Bannister, podemos alcanzar el ideal sin negar el real.
Y esta serie tiene como objetivo eso, darte principios y herramientas para que tu matrimonio y la crianza de tus hijos lleguen a ser lo que Dios quiere que lleguen a ser y no limitarte necesariamente por lo que tienes o por lo que no tienes. Así que aislar el matrimonio de la crianza de los hijos no nos hace nada bien, porque el secreto de una buena crianza es un matrimonio saludable. Eso es necesario entenderlo. Así que hablamos acerca de un ideal y hablamos acerca de un real. Si quitamos el modelo de un matrimonio saludable, entonces nuestros hijos y nuestros nietos no sabrán a qué apuntar en el futuro. Entonces, necesariamente tenemos que aprender a vivir entre la tensión que existe entre lo real y lo ideal, lo que realmente somos ahora y en lo que esperamos llegar a convertirnos. Tú y yo necesariamente tenemos que aprender a lidiar y a vivir con esto. Y quiero decir, con lidiar, quiero decir que no por lo que no tengo o por lo que tengo ahora, me voy a privar de alcanzar eso que tanto he anhelado, que tanto he deseado, que llegue a ser realmente mi vida o la vida de mi familia. Porque si por el ideal vamos a negar lo real, y es decir, por ejemplo, quizás me miras y dices, pastor, no me hables de esta condición que tengo con mi esposo o con mi esposa. No me hables de eso porque eso me hace quedar mal. Eso me hace sentir mal porque realmente no es lo que tengo. O sea, lo que tú me estás hablando no me sirve, no me anima, no me motiva porque me haces entrar en razón de lo que realmente no somos. Entonces, ¿cómo crear a nuestros hijos con éxito y gozar de una relación con ellos si no tenemos esa calidad o esa salubridad en nuestra relación matrimonial? ¿Sabes? Sería más fácil entonces negar el real y solo hablar del ideal. Pero si hacemos eso, entonces las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de Jesús serían como lineamientos o ideas muy filosóficas para gente que no existe. La enseñanza de Jesús y la enseñanza de la Biblia, entonces serían como principios y lineamientos de vida para un mundo que no existe, para personas que no existen, para matrimonios que no existen. Claro, esto debería ser muchísimo más fácil para los seguidores de Jesús, ¿no? Es decir, me refiero a tener una buena familia, tener una buena relación entre esposo y esposa, un matrimonio saludable debería ser intuitivo, debería ser tan natural para los seguidores de Jesús. De hecho, debería ser tan bíblico, pero cuando tú y yo vamos a la Biblia a buscar un buen modelo de familia, de paternidad, son muy escasos los buenos modelos que tú y yo podemos encontrar. Al contrario, lo que encontramos tú y yo en la palabra de Dios, y sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando tú lees el Antiguo Testamento, encontramos familias totalmente disfuncionales. Lo que encontramos realmente en su gran mayoría son malos ejemplos de lo que pudiera ser una relación entre padres e hijos, una relación entre hermanos y hermanas, familias disfuncionales. La Biblia está llena de historias de familias disfuncionales. Y si no me crees, mira, recuerda la primera familia, Adán y Eva, la primera familia. Cometieron pecado y estropearon todo y todavía no habían tenido hijos. Y luego entonces tuvieron varios hijos y no sabemos mucho acerca de ellos, pero lo que sí sabemos es que uno de sus hijos mató a su hermano. Imagínate un asesinato de un hermano a otro en la primera familia, la que debió ser el modelo. Y luego nos encontramos quizás con un Abraham, que es el padre de la fe, es un patriarca, un hombre que caminó con Dios y que Dios le reveló tanto, de donde proviene toda esta historia de Israel a partir de Abraham. Pues Abraham en dos situaciones, en dos circunstancias que tuvo, le ofreció su esposa a otro hombre. Imagínate. Si vemos la historia de Noé, por ejemplo, Noé fue un hombre que tenía problemas con la bebida, problemas con el alcohol, y eso creó un problema y una crisis en medio de su núcleo familiar. Y si vemos al rey David,
que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios y todos lo admiramos como valiente guerrero, como un soldado, como un rey, pero cometió adulterio y planificó el asesinato del hombre que era el esposo con la mujer, él quería casarse, Betsabé. Y nació un niño de allí, pero nació muerto. Y luego su hijo, Absalón, en pocas palabras, le dio un golpe de estado a David. Entonces lo que vemos son conflictos familiares. Y entonces lo que estamos considerando es que ahí está lo real, pero Jesús y Dios en medio de todo siempre nos ha puesto el modelo, nos ha puesto el ideal. Y cuando encontramos a Jesús caminando entre nosotros, nos damos cuenta que Jesús nunca intentó negar la realidad de nosotros los seres humanos. Nunca intentó negar la realidad de nosotros los seres humanos, pero por eso no dejó de presentar el ideal. Por eso no dejó de mostrarnos el modelo, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que lleguemos a ser, tú y yo y todos nosotros, en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Y Jesús fue magnífico a la hora de navegar entre lo real y lo ideal y manejar la tensión. Vivió en esa tensión. ¿Saben qué? No perdió la esperanza al decir, bueno, ustedes son un desastre totalmente, están llenos de pecados, tantos defectos, están tan alejados de Dios que ustedes no tienen esperanza. No, por el contrario. Jesús siempre decía, sí, puedes haber tenido un pasado estropeado, puedes que vengas de una familia, de un trasfondo muy accidentado, pero aquí estoy yo, precisamente, para convertir lo que no es como si fuese. Con lo que comenzaste, con lo poco que recibiste quizás de tu familia, con lo poco que sabes y con mi presencia, entonces llegarás a hacer todo lo que mi Padre quiere que llegues a hacer. Y es lo que vemos. Cuando se habló acerca del matrimonio, cuando se habló acerca de la condición del hombre, observemos lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 15, verso 3, dice lo siguiente: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y cuando te das cuenta cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere a Cristo, Cristo muere por nuestros pecados. O sea, Cristo no vino a hablarle a gente perfecta, no vino a hablarle a gente inmaculada, sin problemas, sin defectos, gente ideal. No, Cristo murió por los pecadores, es decir, por aquellos que tenían lo real. Estaban estropeados, estaban lejos de alcanzar el estándar de Dios. De hecho, también lo dice en Juan, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. ¿A cuál mundo? A tu mundo, a mi mundo, a tu realidad, mi realidad, nuestra realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que no provenimos de hogares perfectos, que no provenimos de padres y madres o de matrimonios saludables. En nuestro mundo, tú y yo y todos nosotros tenemos lo real, pero eso, según Jesús, no es motivo suficiente para rendirse. Podemos nosotros alcanzar el ideal según lo que Él nos muestra. De hecho, Jesús nos aclaró nuestra condición real. Y era que estábamos descalificados, estábamos fuera del parámetro. Y no obstante que estábamos fuera del parámetro, Jesús lo hizo más intrincado, lo hizo más difícil. Observa lo que dice Mateo 5:27. Dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo, no cometerán adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Sabes qué hizo Jesús en ese momento? Convirtió a todo hombre en un adúltero. Es decir, nos descalificó a todos los hombres. Porque habían hombres que, bueno, bien, no estaban siéndole infieles a sus esposas físicamente, pero codiciaban a otras.
Y cuando Jesús dice que tan solo con mirarla ya es como si hubieses adulterado, ya es como si fueses un adúltero, listo, nos descalificó. A todos los hombres nos convirtió en adúlteros y eso nos deja con la realidad, pero muy lejos de lo ideal, muy lejos de lo ideal. Y Jesús lo que está diciendo es realmente nuestra condición, pero al mismo tiempo decía, no quiero que se queden allí, ustedes pueden lograr más. Si creen en mí, si confían en mí y creen en aquel que me envió, ustedes podrán lograr más y alcanzar mucho más de lo que han recibido, de lo que tienen hasta el día de hoy. Cuando se trató de hablar, y ciertos religiosos un día se reunieron para hablar con él, y cuando se reunieron con él entonces y le querían tender una trampa, pero hablaron acerca del matrimonio y hablaron acerca del divorcio. Jesús plantó su punto de vista. Y su punto de vista contundente fue, tan contundente fue, que todo el mundo quedó atónito. Jesús estableció que no estaba de acuerdo con el divorcio. Y tú lo puedes leer en la Escritura, no lo estoy inventando yo. Jesús dijo, mi Padre y yo no avalamos el divorcio, y el que está casado y se casa con la divorciada se convierte en adúltero, y la que está divorciada y se vuelve a casar se convierte en adúltera, y aquel que se casó con el que se divorció se convierte en adúltero. Y tanto fue así, tan contundente fue, que cerró la puerta y dejó esa conversación hasta allí, que sus discípulos luego se comentaban unos a otros y se preguntaban, y en Mateo 19 lo podemos leer. Ellos dijeron lo siguiente: si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Es mejor no casarse. Maestro, ¿por qué esto tan difícil? O sea, mira, muchos aquí ya se divorciaron y formaron nuevas familias. Entonces ellos están descalificados. Ellos están fuera del parámetro del Padre, fuera de lo ideal. Es lo real que tienen. ¿Cómo harás allí para que ellos puedan accesar al Padre, a una vida eterna? ¿Cómo harás? Y Jesús entonces dice, bueno, por eso yo he venido al mundo. He venido al mundo para entregarme por aquellos que se divorciaron, por aquellos que en su realidad no alcanzaron el estándar que Dios estableció. Y de hecho Jesús nos lo decía claro. En pocas palabras, ninguno de ustedes por sí solo puede alcanzar el estándar establecido por Dios. Nunca jamás ningún hombre llegó a alcanzar el estándar de Dios, suficientemente santo, suficientemente puro. De hecho, en el Antiguo Testamento, porque ellos vivían en el contexto de Jesús, se regían por la ley de Moisés. Y ningún hombre del Antiguo Testamento llegó a cumplir fiel exactamente la ley de Moisés. Aún los fariseos, que eran especialistas en la ley de Moisés, lograban cumplir a cabalidad la ley. Así que entonces Jesús muestra una y otra vez la realidad, pero sigue presentándonos un modelo. Sigue diciendo, ustedes son así y esto es lo que ustedes tienen y esta es la condición en la que ustedes están. Pero si creen en mí y confían en mí, podrán alcanzar, con la ayuda de mi Padre, con la ayuda de mi Espíritu Santo, podrán alcanzar ese ideal que Él ha prometido para todos ustedes. Y por eso yo voy a morir por aquellos condenados, por todos aquellos que han pecado. Y cuando habla de los pecadores, de los que no alcanzan el estándar, de los que están limitados, de los que fracasaron, de los que rompieron todo, de los que echaron a perder todo, su relación matrimonial, los que fracasaron en un matrimonio, en dos matrimonios, los que tenían una familia y tuvieron que dejarlas y dejaron a un hijo y dejaron a dos hijos, que se sienten condenados, yo quiero decirte, no hay condenación para ti, porque por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que tú y yo y todos nosotros que no alcanzamos el estándar, podamos seguir trabajando en nuestras vidas hasta alcanzar el ideal. Finalmente, el apóstol Juan, muy cercano a Jesús, fue un hombre que compartió con Jesús 3 años y medio, caminó con él a su lado. De hecho, dice la misma Escritura que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Fue un hombre que conoció bien a Jesús. Ya unos años después, pensando en Jesús y recordando cómo Jesús trató con gente con problemas reales,
con pecados reales y cómo Jesús se relacionó con ellos, pero siempre mostró el modelo a seguir, mostró el ideal de Dios para nosotros y cómo muchos mejoraban y cómo Jesús vino a hablarle a un mundo roto con los pies sobre la tierra. Nos dice lo siguiente y revela que nuestro Jesús, que nuestro Dios es un Dios personal, es un Dios que te conoce a ti, que me conoce a mí y sabe por lo que tú pasas y sabe por lo que yo he pasado, porque no es un Dios que está allá lejos, no, sino que Dios decidió acercarse en Cristo Jesús. Y el apóstol Juan lo dice, en Juan capítulo 1, verso 1 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, lo que quiere decir que caminó con nosotros, que compartió nuestros dolores, que compartió nuestros fracasos, que vio nuestro pecado y la incapacidad que teníamos de no poder dejar de pecar, de cometer errores una y otra vez y de defraudar a Dios una y otra vez. Y Jesús caminó al lado de gente así. Sin embargo, vino a morir por cada uno de ellos. Y entre ellos estamos tú y yo. Y tenemos la oportunidad. Y Juan dice, y hemos contemplado su gloria. Y si hubieses hablado con un teólogo del primer siglo, diría, no puede ser. Juan, lo que está diciendo no tiene sentido. Nadie puede contemplar la gloria de Dios y quedar vivo. Quien contempla la gloria de Dios muere. Y Juan pudiera haber dicho, bueno, mira, yo soy un tipo sencillo, yo solo te digo lo que vi. Vimos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo más maravilloso de lo que dice Juan es esto, que en Jesús estaba la gracia y la verdad. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús era toda gracia y era toda verdad. Así que él no pudo dejar de hablar de lo que realmente tenía que hablar. Era toda verdad y por eso tenía que hablar de nuestra condición como seres humanos, que estábamos en pecados, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no teníamos los matrimonios que deseábamos y el tipo de relación saludable que debería tener un matrimonio, que no podíamos criar a los hijos de una forma saludable, que no teníamos una relación espiritual con el Padre adecuada. Eso vino a mostrar Él porque Él era toda verdad, pero también era toda gracia. Y al ser toda gracia, entonces, y gracia es un regalo inmerecido. Gracia es un regalo que tú no mereces y que yo no merezco. Gracia es una oportunidad que te dan a ti y que me dan a mí. Cuando la ley o la norma o la regla dice que ya no tenemos alternativa. Es como cuando vas deprisa porque vas retardado y tratas de llegar al banco y están cerrando la puerta porque ya es la hora de cerrar. Y llegas a la puerta y el vigilante está cerrando la puerta, ¿sabes? Porque ya es la hora de cerrar. Y sin embargo, el vigilante de seguridad te mira, se compadece de ti y la ley dice que a esa hora hay que cerrar y ya nadie entra. Sin embargo, este hombre del otro lado de la puerta de vidrio del banco se compadece de ti y te hace una señal para que entres, para que seas el último que entre. ¿Sabes? Eso es gracia. Eso es gracia, algo que no mereces justamente, pero que sin embargo lo recibes. Y en Jesús estaba toda la gracia. Y para algunos de ustedes no es concebible porque muchos de nosotros creemos que todo lo que alcanzamos debemos ganarlo. Todo lo que alcanzamos debemos lograrlo por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, por nuestras propias capacidades. Pero quiero decirte que cuando se trata de la salvación eterna, de cumplir los estándares de Dios, tú y yo, o ni tú ni yo, ni ninguno de nosotros pudo alcanzarlo. Y por eso Jesús tuvo que alcanzarlo por ti y por mí, para brindarnos en gracia la oportunidad de tener una relación personal y creciente con Jesucristo y una relación personal y creciente con Dios. Así que entonces, Él termina diciendo de esto, de esta manera, Juan termina diciéndolo, pues la ley
fue dada por medio de Moisés. La ley, ¿recuerdas? La ley de Moisés, la ley de los judíos, el estándar, lo que por justicia correspondía para todos nosotros, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. En otras palabras, en Moisés estábamos condenados, pero en Cristo Jesús tenemos la oportunidad. En Moisés, según la ley, solo se consideraba lo real, pero en Cristo Jesús consideramos lo real, dándonos la oportunidad de llegar a alcanzar lo ideal. Esa es la gran ventaja que tenemos en Cristo Jesús. Así que, ¿qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que te lleves hoy? Esta es la idea que lo engloba todo. Esta es la frase que engloba todo lo que traté de transmitirte en estos minutos. Y ves, es por su gracia y su verdad que nuestra realidad llegará a transformarse en su ideal. Voy a decirlo otra vez, lo tenemos en pantalla. Es por su gracia y su verdad, la gracia y la verdad de Cristo Jesús, que nuestra realidad, tu realidad, mi realidad, la salud de tu matrimonio, la salud de mi matrimonio, tu trasfondo familiar, mi trasfondo familiar, llegarán a transformarse en el ideal que Dios nos ha propuesto en su palabra. En Él tenemos esta magnífica oportunidad. Quiero decirte, no te rindas, no te des por vencido. Quizás en tu familia nunca ha habido un empresario y tú serás ese empresario, lo real y lo ideal. Quizás en tu familia nunca ha existido un profesional universitario, lo real, pero tú puedes llegar a convertirte en ese profesional universitario, el primero en tu familia. Así como Roger Bannister fue el primer hombre en correr la milla en menos de 4 minutos. Quizás no tienes ahora un matrimonio saludable, pero puedes llegar a convertirte en un matrimonio saludable si trabajas, si estableces ciertos ajustes, ciertos parámetros, empiezas a aplicar ciertos principios. ¿Qué quiero invitarte a hacer esta semana? Quiero invitarte a que intentes definir los aspectos de un matrimonio y una familia saludable. ¿Qué es para ti un matrimonio saludable? ¿Qué crees tú que debería tener un matrimonio saludable? Definitivamente, ¿qué consideras tú que un matrimonio saludable no debería tener? Siendo realista, sin perder el ideal. Una familia saludable, ¿qué debería tener? ¿Cuáles son los aspectos que deberían definir a una familia saludable? Vuelvo y repito, siendo realista, no siendo solamente idealista, considerando lo real, pero apuntando hacia lo real. ¿Cómo tu familia se pudiera convertir, llegar a ser eso que estás anhelando, que estás idealizando, por lo cual pudieras trabajar y apuntar? A eso quiero que te dediques esta semana, y la próxima semana vamos a continuar con esta serie que se llama Auxilio. Estamos criando muchachos. Habla acerca de la crianza de los hijos. Por último, quisiera orar por ti. Permíteme hacerlo. Señor Jesús, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de tu palabra, en el nombre de tu Espíritu Santo. Señor, gracias te doy por la oportunidad que nos brindas de hablar de este tema de familia, de criar hijos. Y cómo tú, Señor, aún observando lo que es real, nos presentas el ideal y nos brinda en tu gracia y en tu amor la oportunidad de poder crecer y avanzar. Yo te ruego en el nombre de Jesús que toda persona que está escuchándome, Señor, pueda recibir de esa gracia y de esa verdad que solo tú tienes, y que tú puedas ayudarle, Señor, a formar la familia que tú has diseñado que ellos lleguen a ser, sin importar el trasfondo, sin importar la condición que tengan actualmente. Yo sé que tú puedes ayudarlos a mejorar. Te ruego en el nombre de Jesús que tú, mi Rey, puedas bendecirlos y hagas caer sobre ellos una bendición extraordinaria de sabiduría, de conciencia, de asertividad, y que puedan tomar tu palabra y trabajar con ella como una herramienta para crecer. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Muy bien, espero que tú hayas aprendido algo en este tiempo, y la cita será para la próxima semana. Nos vemos y que Dios les bendiga.